Hola a todos y bienvenidos a Ambiente y Ley, donde hablamos a fondo de lo técnico y lo jurídico de la gestión ambiental de proyectos. Soy Cristian Puente García, abogado litigante, especialista en Derecho Ambiental y director general de Ecoadvisor. Nos apasiona un desarrollo sostenible en Ecuador y en este espacio vamos a expandir esas píldoras de conocimiento que ven en nuestras redes sociales, profundizando en los aspectos técnicos y jurídicos que realmente importan para el futuro de nuestros proyectos. Únanse a esta comunidad donde juntos vamos a desentrañar los secretos de la gestión ambiental, explorando a fondo los desafíos y soluciones, combinando nuestra experiencia jurídica y técnica para ofrecerles un contenido que informa y que también inspira la acción. ¡Empezamos! Hoy estamos con Luis Leonardo Vilca, abogado experto, miembro de nuestro equipo de Ecoadvisor, quien ha formado parte integral en muchos procesos claves, cuya experiencia va a ser de inmenso valor para el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Bueno, yo gustoso de estar aquí en este espacio para poder compartir con la comunidad los conocimientos técnicos y jurídicos pues, que caracterizan a la gestión ambiental que realiza Ecoadvisor en los distintos proyectos. Excelente, Luis. Vamos, el tema de hoy es algo controversial. Auditorías ambientales. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con ellas? Y ahí que tenemos más estructurado el tema. Luis, explícanos cuál es la relación entre las auditorías ambientales y los procesos sancionatorios. A ver, la relación entre las auditorías ambientales y los procesos sancionatorios es una relación directa. Las auditorías ambientales, conforme lo determina el Código Orgánico del Ambiente, son mecanismos de control por los cuales la autoridad realiza un seguimiento a las actividades que realizan los proyectos. En estas auditorías lo que se hace es verificar y determinar el cumplimiento de actividades que están tanto en el plan de manejo ambiental como también aquellas obligaciones que están en la autorización administrativa ambiental y las obligaciones de carácter normativo. Estas auditorías son realizadas por auditores externos. Estas personas, estos expertos, lo que hacen es verificar las actividades que constan en el plan de manejo ambiental y básicamente verifican su cumplimiento. En el caso de que encuentren un incumplimiento, ellos por ley están obligados a calificar estos hallazgos como no conformidades. La ley, más bien el Código Orgánico del Ambiente y su reglamento califican o clasifican estos hallazgos como no conformidades mayores y no conformidades menores. Y estas no conformidades son las que dan origen o dan inicio a los procedimientos administrativos sancionadores. Concretamente, el Código Orgánico del Ambiente clasifica las faltas en leves, graves y muy graves. Una no conformidad bien podría calificarse como una falta leve y lo que conllevaría a una sanción básicamente económica. Eso, Cristian, con respecto a la relación de la auditoría. Ya, excelente. Y ahora, Luis, en nuestra experiencia en Ecoadvisor, hemos visto cómo las auditorías pueden revelar incumplimientos. ¿Cuáles son los tipos más comunes de hallazgos en auditorías que desencadenan en sanciones? A ver, los hallazgos más comunes que nosotros hemos visto que dan inicio a estos procedimientos sancionadores son aquellos que tienen que ver con la responsabilidad de un tercero frente al proyecto. Por ejemplo, en el tema de monitoreos. Los monitoreos los debe hacer un laboratorio acreditado. Lo que hace el proyecto es contratar el servicio de este laboratorio, viene el laboratorio, toma las muestras y se lleva a realizar el análisis de estas muestras a sus laboratorios. Puede suceder que el laboratorio se demore en entregar los resultados y hay que recordar que estos resultados de estos monitores deben ser entregados en fechas específicas y ahí puede ser el incumplimiento. Otras de los hallazgos también tienen que ver con la presentación de documentos dentro de los términos y plazos establecidos tanto en la autorización administrativa ambiental como en la normativa, lo que acarrea, como lo dije hace un momento, en el inicio de procedimientos administrativos sancionadores. Ya, perfecto. Entonces, todo lo que tenga que ver con terceros
y lo que tenga términos fatales. Eso es lo más común. Algo más que añadir ahí, también lo que nosotros hemos notado que los proyectos tienen una ausencia de planificación en cuanto a las actividades que tienen fechas. Por ejemplo, sabemos que el 15 de enero, cada 15 de enero se deben presentar los informes de cumplimiento y estos informes por lo general, muchas de las veces los proyectos no entregan todos los justificativos para decirle a la autoridad que en efecto se cumplieron estas actividades. Entonces es una falta de planificación por parte de los proyectos que está relacionada a la gestión ambiental que realizan sus técnicos. De acuerdo, entonces va el auditor, detecta el incumplimiento de la auditoría. ¿Cuál es el procedimiento que sigue la autoridad ambiental? ¿Qué es lo que pasa ahí? A ver, como les dije, un auditor realiza la auditoría y el resultado de esa auditoría es en primera instancia entregado al proyecto. El proyecto en sí ya sabe y tiene conocimiento de cuáles son los incumplimientos que se encontraron en esta auditoría. Entonces, lo que pasa con la autoridad es lo siguiente. El proyecto presenta su auditoría, el funcionario público revisa la auditoría. Si la auditoría está completa, si no tiene observaciones, si no tiene nada que ser subsanado, lo que hace es aprobar esa auditoría. Pero evidentemente, si es que existen no conformidades, lo que hace el funcionario es emitir un informe técnico a la autoridad que tiene potestad sancionadora. En este caso, o más bien dicho, hablando de gobiernos autónomos descentralizados, la autoridad que ejerce competencia respecto a procedimientos administrativos sancionadores son los comisarios ambientales. Una vez que llega ya la información, este informe técnico a la comisaría ambiental, lo que hace el funcionario instructor es dictar un auto de inicio. Este auto de inicio es notificado al proyecto y en el cual se le da 10 días término para que conteste el procedimiento administrativo sancionador, y ahí hay unas fases, hay unas etapas que sigue el procedimiento que pues, lo podemos entrar a analizar más adelante. De acuerdo, entonces el proyecto por sí solo presenta a la autoridad diciendo, señores de autoridad, estoy incumpliendo. Sí, exactamente. ¿Ya? Eso es. Y el funcionario que recibe emite un informe técnico. Ajá, y lo envía al comisario ambiental. Ajá. Y ahí es donde empieza el problema. En ese punto, ¿cuáles son los desafíos más significativos que enfrentan las empresas para defenderse en estos procesos? ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil, pienso yo, es contar con un abogado o saber elegir al abogado. Porque realmente, si bien es cierto, los abogados tenemos formación jurídica en lo que es pues, derecho administrativo, no es menos cierto que en materia ambiental existe esta fusión que tú comentaste en un inicio de lo técnico con lo jurídico. Entonces, un abogado sí puede conocer bien la normativa, no obstante, debe estar respaldado o acompañado del conocimiento técnico. Y eso solo te lo da un ingeniero ambiental. Entonces, el desafío, creo yo, que el desafío que enfrentan las empresas frente a un procedimiento administrativo sancionador en materia ambiental es saber elegir bien el abogado o saber elegir bien a su equipo que les va a representar a defender. Yo al menos siempre sugiero que la defensa de estos casos se lo haga en conjunto con los ingenieros ambientales y los abogados pues, que les van a defender. O sea, cuando tienen el problema de un proceso sancionatorio, se suma otro problema, encontrar el abogado. Ya, y desde tu perspectiva como litigante, ¿cómo se debe preparar la empresa para enfrentar un proceso sancionatorio? O sea, ¿qué debe tener listo? ¿Qué debe esperar? ¿Cómo va a enfrentar esta situación? Como les dije, consigue el abogado y de ahí ¿qué tiene que hacer? Más allá de que ya elijan el abogado, la empresa ya sabe cuáles son los incumplimientos que tiene y lo que debe hacer es preconstituir su prueba, reunir los documentos, pero aquí hay un tema muy importante. El abogado es el que debe dirigir cómo se va a estructurar esa defensa y con qué medios probatorios lo va a hacer. Hay muchas de las veces lo que sucede es que la autoridad tiene un criterio técnico diferente al criterio técnico de los ingenieros que dan la asesoría al proyecto, y eso es lo que muchas de las veces se debe pelear ya en el procedimiento administrativo sancionador. Ya, perfecto. Respecto a lo que estás diciendo de las pruebas, ¿cuáles son las más relevantes en los procesos? Bueno, tenemos que considerar que en materia ambiental
en lo que estamos conversando se lo hace o se le sustancia en sede administrativa. En sede administrativa, lo que se puede practicar o los medios probatorios que nos pueden servir son prueba documental, básicamente. Hemos tenido casos donde hemos contratado los servicios de peritos para justamente desvirtuar lo que te comentaba hace un momento. El criterio técnico que tienen los técnicos que forman parte de los gobiernos autónomos descentralizados. Ya, perfecto. O sea, es un proceso administrativo sancionador. No es un juez el que te está sancionando. No, pero aquí hay algo, ¿no? Pero igual hay más pruebas, sí. Pero estas son las principales. Estas pruebas son las principales y hay que considerar que estas mismas pruebas serán utilizadas en el eventual caso de que la resolución administrativa sea adversa para el proyecto, serán utilizadas en cambio para ser presentadas ante el Tribunal Contencioso Administrativo en sede judicial. Entonces, son pruebas que se deben considerar desde un inicio, tomando en cuenta que nos podemos enfrentar también ante un proceso judicial. De acuerdo. A ver, Luis, ¿podrías compartirnos alguna estrategia clave que hayas utilizado en la defensa de clientes en estos casos? ¿Cuál ha sido una estrategia clave? La estrategia clave, más bien, pienso yo que no va por querer inventar las cosas, ¿no? Todo está ya escrito, los recursos jurídicos que nos da la norma están ya previamente plasmados. Y bueno, en la experiencia que tenemos, lo que hemos visto nosotros es que la autoridad, por la carga laboral que tiene, se demora en revisar las auditorías, se demora en revisar los informes, y es en ese momento donde los proyectos deben enfocar su defensa. Te hablo de la figura jurídica de la prescripción. Ok. De la prescripción. También hay casos en los que la autoridad se demora en resolver los casos y bueno, en este caso estaríamos hablando de la caducidad de la potestad administrativa sancionadora. Pero en el caso de la prescripción hay que considerar que cuando tú presentas ya la auditoría, cuando tú presentas ya los informes, en ese momento la autoridad ya tiene conocimiento respecto de lo que tú le estás presentando. Y supongamos que en la auditoría tienes una no conformidad por la no presentación de algún documento o de alguna obligación. Entonces, en el momento en que tú presentas la auditoría, la autoridad ya tiene conocimiento de esta falta. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? La autoridad, después de 1 año, de 2 años que revisa la auditoría, se encuentra con esta no conformidad. Envían a comisaría ambiental da inicio, no obstante la falta ya se cometió hace 2 años o hace 1 año atrás. Si se trata de una falta leve, estaríamos hablando de que ya la prescripción operó y en este caso, pues simplemente lo que queda es el archivo del expediente administrativo. Pero esto, en la experiencia que tenemos, no se lo resuelve tanto en sede administrativa, se lo resuelve en sede judicial. Entonces, ese es... Ya, pero me parece maravilloso porque los proyectos, generalmente, cuando reciben la notificación, es la preocupación de lo que les están imputando, de lo que les están acusando. Y como tú dices, ya ellos declararon en la auditoría, ellos ya tienen el pecado adentro y saben que están cayendo en falta. Entonces, toda la atención va derivada a cómo desvirtúo eso. Es importante la estrategia que nos das de ampliar el enfoque, es decir, a ver, veamos los plazos, veamos si es que es pertinente la acusación en este momento. Exactamente. Y hay algo adicional que quisiera acotar aquí, es que lo que hemos visto también es que hay proyectos en los cuales la autoridad, en el momento en que están revisando las auditorías, por ejemplo, dice, hay una no conformidad. Tú calificas, digamos, una actividad específica como conformidad, es decir, no hay incumplimiento, pero la autoridad te dice, no, ahí hay un incumplimiento y califique como no conformidad. Lo que hacen los proyectos es hacerle caso a lo que dice la autoridad, califican como no conformidad esa actividad y inmediatamente viene el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, una de las claves también está en que no debemos hacer caso a todo lo que nos dice la autoridad, pero para eso debemos... Pero eso no es desacato. No, de ninguna manera. Debemos nosotros contar con una asesoría técnica, tanto en lo jurídico como en lo técnico, con el objetivo de sustentar bien las observaciones que nos haga la autoridad. Nosotros hemos tenido casos en los que ciertas observaciones en las cuales la autoridad nos ha dicho califique como no conformidad, nosotros nos hemos rehusado a calificar de esa manera y para respaldar nuestra postura hemos contratado técnicos, peritos, los cuales le dicen a la autoridad cómo debe ser el cumplimiento de determinada actividad. Entonces, la clave
es tener un criterio sólido. O sea, no dejarte guiar por lo que te inducen los técnicos de la autoridad. Exactamente. Porque son los técnicos, son funcionarios, son ingenieros que tienen su parecer, su visión, su propio discernimiento, que tal vez en las conversaciones de las mesas técnicas, de los talleres entre proyecto y autoridad, dan su criterio, pero eso no significa que sea lo correcto. Exactamente. Pero lamentablemente hay proyectos que piensan que lo que le está induciendo la autoridad en esa reunión, a través de palabras, es lo que debe hacer, y caen. Exactamente. Okay. Nosotros tuvimos un caso de un cliente que la autoridad llegó a hacer una inspección por una denuncia que había presentado la ciudadanía por el tema de olores en el agua. Interesante. ¿Ya? Llegó la autoridad, hizo la inspección, le preguntaron al trabajador del proyecto dónde hacían sus descargas y el trabajador les dijo, nosotros hacemos nuestras descargas de manera directa. La autoridad dio como cierto ese hecho y les dijo, tienen que hacer un plan de acción, e inmediatamente iniciaron el procedimiento administrativo sancionador. Pero la realidad del proyecto no era esa. El proyecto tenía una planta de tratamiento de agua. El agua no es que se iba de forma directa a la quebrada, el agua iba a la planta de tratamiento y el proyecto, más bien dicho, los asesores, los técnicos que estaban dando asesoría ambiental en ese proyecto, hicieron caso a lo que les dijo la autoridad, presentaron el plan de acción, se inició el procedimiento administrativo. Esto es un caso real, ¿no? Es un caso. Este es un caso práctico, manteniendo la confidencialidad, pero es práctico 100%. Este es un caso real. Entonces, la autoridad inició el procedimiento administrativo sancionador, el comisario analizó las pruebas y dijo, no, pues hicieron el plan de acción, evidentemente ustedes cometieron la falta, pero la realidad del proyecto no era esa, la realidad del proyecto era que tenían una planta de tratamiento. Lo óptimo o lo técnico aquí era que debían comparecer al procedimiento administrativo sancionador, dejar a un lado el plan de acción que erróneamente hicieron y defender la postura de que ellos tenían una planta de tratamiento y que ellos, sus aguas se iban a la planta de tratamiento y no de manera directa. ¿Cuándo presentan? ¿Por qué presentan el plan de acción? No entiendo. A ver, hacen la inspección, ¿no es cierto? Hablan con un trabajador y le dicen esto va a la quebrada, ¿ya? ¿Y por qué presenta el plan de acción? El criterio de la autoridad fue que había un incumplimiento a la normativa, que no debían descargar las aguas de manera directa a la quebrada y que... Eso estaba en el acta de inspección. Y como el incumplimiento era evidente, la autoridad en ese momento dijo, deben hacer un plan de acción. Ni siquiera hubo una notificación oficial por parte de la autoridad. No había nada escrito. No, simplemente ellos dijeron, vean, lo óptimo es que ustedes hagan un plan de acción. Entonces, claro, el proyecto dijo, ya, sí, es verdad, vamos a hacer un plan de acción porque la autoridad nos está diciendo. Pero más allá de que hayan hecho o no hayan hecho el plan de acción, la defensa de ese caso se debía abordar por el hecho de que ellos tenían una planta de tratamiento. Se tenía que presentar, evidentemente, una prueba pericial, una prueba en la cual se haga una evaluación de las descargas líquidas y sobre todo de la existencia de la planta de tratamiento, ¿no? Entonces... Sí, no, tiene razón, ya me acuerdo. Y hubo un informe de la autoridad, donde hacía referencia que en el recorrido que hicieron en el proyecto, hablaron con un funcionario y le consultaron cuál era el destino de esas aguas y dijeron que era directo a la quebrada. Hecho que constaba dentro del informe técnico de la autoridad, sustentado en un chisme, o sea, sustentado en la versión con un trabajador, no un representante legal, no un vocero autorizado, no una constatación efectiva, sino por lo que le dijo el trabajador. Y ellos plasman eso en el informe y el proyecto, por bien hacer, porque la autoridad le dice, debes presentar un plan de acción, hermano, si es que estás descargando a la quebrada, tienes que presentar un plan de acción. Se deja guiar, presenta el plan de acción, inician el proceso sancionatorio, ese rato se trata de solventar la situación, pero el comisario ya tenía plasmado un criterio. Exactamente. Es decir, a ver, si me presentan el plan de acción es porque ustedes están aceptando que efectivamente están descargando el agua. Si no, no debían presentar nunca. Eso. Ya, criterio, respaldo, continuo, esa es la clave. Bien. A ver, Luis, ¿qué recomendación darías a las empresas para que sus auditorías ambientales sean lo más completas y útiles posibles a la hora de evitar procesos sancionatorios? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que deben hacer? La recomendación que yo hago, no solo en este momento, sino a las empresas a las que damos asesoría, es que deben contar obligatoriamente con una asesoría técnica
ambiental, pero no solo enfocado en la parte técnica, sino también en la parte jurídica. Lo técnico y lo jurídico en materia ambiental es vital. Si tú cuentas con una buena asesoría en la gestión ambiental, tú vas a prevenir todo este tipo de problemas que se presentan en el periodo en el cual se debe evaluar, ¿no? Porque las auditorías evalúan un periodo determinado de tiempo. Entonces, si tú cuentas con una buena asesoría en gestión ambiental, contando con abogados y con ingenieros ambientales, las empresas evidentemente van a evitar o no van a tener estos hallazgos, los auditores, cuando realicen la auditoría, ellos no van a encontrar ningún tipo de hallazgos. ¿Por qué? Porque has contado con una buena asesoría. En la asesoría, lo que sí se recomienda es que exista una buena planificación. Una buena planificación en cuanto a las actividades que se deben realizar, por las fechas en las que se deben realizar y adicionalmente, bueno, una capacitación al personal. En el caso que estábamos hablando, vemos que la falta de capacitación a ese funcionario le pasó una factura enorme a la empresa porque de lo que estaba recordando, la sanción era alrededor de $90,000. Altísimo. Vemos que no tener una capacitación o no dar capacitación al personal respecto a la gestión ambiental puede ocasionarle a las empresas este tipo de sanciones. Genial, genial, Luis. En base a todo esto que nos cuentas, ¿cuál es tu visión sobre el futuro de las auditorías ambientales? ¿Cuál será el impacto que va a tener esto en los procesos sancionatorios? ¿Va a haber algún cambio? ¿Se va a mantener? ¿Se va a cimentar más? ¿Va a desaparecer esta figura? Yo creo que por cuanto la auditoría ambiental es un mecanismo de control por medio del cual la autoridad realiza el seguimiento, controla que se cumplan las actividades que están en el PMA y en las autorizaciones administrativas. Yo creo que estas auditorías no van a desaparecer, más bien estarán permanentemente, es más, incluso con un mayor control, con mayor rigurosidad el control. Y claro, si tú, de lo que estamos conversando, si tú como proyecto sabes que cometiste una falta, la autoridad, con la auditoría ambiental que tú le presentas, tiene prácticamente toda la prueba para sancionarte. Y aquí el objetivo, claro, yo he escuchado de algunas autoridades que el objetivo de la autoridad no es sancionar, pero eso es una verdad a medias, digamos, ¿no? Sabemos que los funcionarios, los gobiernos autónomos sobre todo, financian sus presupuestos con parte de las sanciones que tienen. Entonces, una sanción en materia ambiental, como lo dije hace un momento, puede bordear los $90,000 y ese dinero le puede caer bien, ¿no?, a la autoridad ambiental. O sea, ¿pero todas son así no, ¿cómo? No. O sea, hay niveles, ¿no? Hay niveles, pero hablando de proyectos de empresas que tienen una facturación bastante considerable, las faltas pueden llegar, como les digo, las sanciones pueden llegar a bordear esta cantidad de dinero. Y considerando adicionalmente de que las faltas son independientes, ¿no? Entonces se pueden ir sumando y es más, pueden ir sumando agravantes que lo que hacen es doblar el monto de las sanciones. Maravilloso, Luis. Realmente me parece espectacular todo lo que hemos conversado. Recapitulando un poco, lo importante es, de todo lo que hemos hablado y lo que nos has contado y nos has explicado, es la prevención, es el control, el trabajo coordinado entre lo jurídico y lo técnico, tener un respaldo permanente. ¿Para qué? Para que no existan esos hallazgos en las auditorías. Exactamente. Porque ahí viene el problema. Las auditorías son ineludibles y están bajo un candado de declaración juramentada de responsabilidades a esos documentos. Además, ¿no? Presentas a la autoridad y te inician prácticamente de forma asegurada el procedimiento sancionatorio. ¿Ok? Y ahí viene el problema, el segundo problema. ¿Para qué voy a necesitar un abogado para mi asesoría ambiental regular? Pero tienes el problema y ahí sí buscas el abogado. Exactamente. Por eso lo correcto o lo idóneo es que la asesoría en gestión ambiental venga de la mano con ingenieros ambientales y abogados. Eso es espectacular. Y la planificación. O sea, tienen que estar todo perfectamente planificado, ordenado, calculado, controlado, regulado y respaldado. Exactamente. Esa es la clave. Si no, inician los procesos sancionatorios. Nos diste unas claves importantes respecto a la prueba.
cuáles son elementos básicos, porque la prueba documental y la prueba pericial sirve para contrastar lo que ya está escrito, lo que ya está plasmado. Muy poco nos puede servir una declaración de parte. No, ya la declaración no. No haría mayor sentido, ¿no es cierto? Ni tampoco llevar testigos. No, tampoco. Y eso hay que considerar, ¿no? Que cuando hay auditorías ambientales, la normativa establece de que son las personas, las comunidades, las personas que están alrededor de los proyectos los que sí podrían prestar este testimonio, ¿no? Pero esto para determinar incluso el tema de los daños o los impactos ambientales que genera el proyecto. Genial, Luis. ¿Cuál sería tu mensaje final para nuestros oyentes? El mensaje final que yo me atrevo en este momento a dar es que a todos los proyectos, ¿no? que tienen autorizaciones administrativas en materia ambiental, que se aseguren una asesoría que cuente con abogados y con ingenieros. Ese es el mensaje que yo les doy. Porque si bien es cierto, el tema ambiental puede ser relativamente nuevo en el Ecuador, no obstante, por medio de una buena gestión ambiental, las empresas pueden obtener logros no solo económicos, sino también honoríficos, ¿no? Entonces, el tema de la gestión ambiental es algo muy importante. Y de esa importancia radica también el hecho de que debe contar con una buena asesoría en gestión ambiental. Entonces, el mensaje es contar con buenos asesores. Espectacular. Y así llegamos al final de otro episodio, del primer episodio de Ambiente y Ley, donde hablamos a fondo de lo técnico y lo jurídico de la gestión ambiental de proyectos en Ecuador. Esperamos que esta conversación haya sido de su interés y que les haya brindado información valiosa. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para más contenido y recursos sobre gestión ambiental. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti.